Un año y Moneditas está manejando la ciudad más compleja de Bolivia, como es la ciudad del Alto, por la enorme emergencia y crecimiento que tiene. Bueno, pero hablando del momento político en nuestra América Latina, una América Latina siempre interesante, es un laboratorio estupendo. No tenemos la democracia más antigua del mundo, por ahí como Inglaterra, o democracias como la de Estados Unidos, bipartidista, pero son democracias interesantes. Hemos pasado, como decían los Lelutier, agradecemos a la Embajada Americana, que es responsable de apoyar nuestra actual democracia y nuestras antiguas dictaduras, ¿no? Y alguien aquí como chiste decía, ¿por qué en Estados Unidos no ha habido un golpe de Estado? Porque no había embajada americana. Pero bueno, son chistes que se sacan por ahí en medio. Lo importante es que el latinoamericano se resiste a pensar de una sola manera. El latinoamericano se reinventa permanentemente. Vamos a tocar dos escenarios interesantes. Ha habido un encuentro que me parece digno de todo encomio, porque ha traído gente interesante para reflexionar. Hubo un almuerzo con líderes de opinión y directores de medios. Lamento mucho no haber podido estar allá, pero bueno, quiero destacar que dos de estos expositores y además invitados en nuestro país, como Adriana Mejía, estén acá con nosotros. Bienvenida, viene desde Colombia. Muchas gracias, qué gusto. Juan Carlos. Y también darle la bienvenida a Ricardo Gómez, que viene desde Brasil. Caramba, qué complicada está la política en el Brasil. Sí, ¿no? Con pronóstico reservado, diríamos, en todo esto. Bienvenidos, qué gusto. A ver, ustedes ya saben la línea que tiene el programa, se las hemos contado. Oscar Romero, que ha estado en el almuerzo con ustedes un poquito, les ha dicho que un poco el pensamiento que tenemos es un pensamiento libre. Somos productores independientes y como tanto no somos hijos ni de Dios ni del diablo, pero bueno, ahí vamos. ¿América Latina tolera el pensamiento liberal? Pregunta para usted. Creo que es un esfuerzo en el que nos tenemos que empeñar todos los días. Los que creemos en la democracia, los que creemos en las libertades individuales, los que creemos en la capacidad del individuo de generar por sí mismo los medios para su progreso, debemos trabajar sin ningún descanso por la defensa de estos principios que son realmente los principios fundacionales de la República. Bueno, usted viene de un instituto de ciencia política y hoy día me cuestiono mucho, de esos pensamientos, Voltaire, Rousseau y demás, hasta nuestros días. Me acuerdo que leía a Salvador Giner cuando analizábamos un montón de pensamientos y de pronto tú dices, ¿murieron las ideologías? Hoy día nos contentamos con tener pensamientos diferentes y ser tolerantes con el pensamiento del otro. Yo no creo que las ideologías hayan muerto, yo creo que están más vivas que nunca. Tienen ahora unas tentaciones totalitarias y respeto por la diferencia, y justamente creo que parte de nuestro trabajo consiste en defender esa pluralidad. Voy a tratar de ser un poco provocador con ustedes. Tengo la sensación que el pensamiento único se está queriendo apoderar, sobre todo en América Latina. Y ahí veo que la descalificación del otro es parte de la divisa con la que se actúa. Si no piensas como yo, entonces eres un antipatria, eres un proimperialista y eres un montón de cosas, ¿no? Eres derechista y te convertiste en un montón de cosas que jamás en tu vida habías soñado ser y las adquiriste en combo. ¿Es parte del pensamiento populista? Sí, es parte del pensamiento populista. Nuestro continente está asistiendo a muchos países que regresan a una ideología que necesita enfrentar al próximo no como alguien que piensa diferente, sino como un enemigo a ser vencido. Y ese es parte del problema que tuvimos en Brasil. Los que estamos a favor del impeachment nos decían todo el tiempo que éramos golpistas y fascistas o nazistas o cualquier cosa, racista, machista, etcétera, etcétera. Y eso es parte de un esfuerzo para rebajar la política a un nivel que no permita discutir ideas de verdad, discutir cuáles son las verdaderas ideas que están gobernando nuestros gobiernos. Tenemos gobiernos en el continente que son casi totalitarios, que no respetan a la separación de poderes, que no respetan a la libertad de prensa y de los medios, y eso es algo que teníamos que estar debatiendo más profundamente y no llamándonos de nombres. Un viejo político acá. En el Brasil tenemos al Flamengo y al Sao Paulo, por ejemplo, dos equipos de fútbol, ¿no? Un presidente hace muchos kilos atrás y también años, yo lo entrevistaba y le decía, y ustedes son muy tolerantes con la oposición. Y este era un viejo político, Víctor Paz Estenssoro, y me decía, hijo, me dice, es impensable en la política que exista el stronger
si no existe el Bolívar. Son los dos equipos de fútbol de La Paz. Y les decía, ¿pero por qué? Porque no puedes manejar un auto sin freno, me dice. Ah, caramba, me llamó la atención que un hombre que tenía toda la posibilidad de arrasar con la oposición, pues no lo hacía, ¿no? Decía, me es interesante tener a alguien con quien jugar como un partido de tenis, pero hoy día parece que hemos cambiado esa lógica, y si hay un partido, el caso Venezuela es patético, no voy a tocarlo, pero de verdad creo que estamos en esa ruta, ¿no? Eso fue exactamente lo que salvó a Brasil de ir rumbo a Venezuela. Es que aún nos quedaba una oposición, aún nos quedaba separación de poderes, tuvimos un papel muy importante del Poder Judicial en todo este proceso de impeachment. El Poder Judicial acompañó todo el proceso y claro, la oposición se hizo escuchar, la gente salió a la calle, no hubo un enfrentamiento, no hubo peleas con la policía, no hubo nada, solamente la gente salió a la calle para manifestar su oposición, y esto fue lo que salvó a Brasil de seguir rumbo a Venezuela, porque teníamos sí un gobierno que formaba parte de un plan continental. Eso está claro que hay muchos países que siguen en este plan, de lo cual Brasil se alejó. Bueno, hablando de esos planes internacionales, yo me acuerdo que desde que estaba en colegio, me imagino somos contemporáneos con usted, Adriana, se hablaba del pensamiento latinoamericano, ¿no? ¿Y quién podría estar en contra del pensamiento de Bolívar, un pensamiento unificador, de la patria grande, ¿no? De ver la Unión Europea, decir estos barrieron fronteras y acaban de tener a la vuelta de la esquina una guerra donde casi se diezman, ¿no? Y han tenido la capacidad de generar pasaporte único, moneda única, con todos los problemas que tiene, pero tuvieron la capacidad de superar la historia. Entonces, cuando uno dice, ¿estás de acuerdo con la Unión Latinoamericana? Me dice, fantástico, pero entendemos una unión de uniformidades muy al estilo Cuba, digamos, muy complicadas, de verdad, que terminaban por acabar con la posibilidad del pensamiento libre. Por supuesto, yo creo que todos estos esfuerzos integradores y de unión de esfuerzos para crecer, digamos, en el conjunto, deben ser siempre muy respetuosos de las características particulares de cada una de las naciones y adicionalmente de la voluntad de los ciudadanos de darse a sí mismos el régimen que consideran que les conviene mejor. Ahora tenemos un gran desafío, ¿no? El padrón en América Latina leía en general, o sea, los futuros presidentes de América Latina los van a decidir chicos de menos de 25 años. Es el grueso de los padrones. ¿Cómo hacemos para darles una respuesta y una noción de futuro a ese joven latinoamericano que estaba desesperado por irse a Estados Unidos o irse a Europa a buscar algo serio? ¿Por qué? Porque en mi país no se cumplen las leyes, porque en mi país el contrabandista, el narcotraficante, ese está protegido, o el político corrupto, ¿no? Entonces yo no soy viable con mis códigos en esta América Latina. Creo que es un desafío que no se lo ha puesto en el tapete. Es un desafío enorme, y particularmente porque no solamente los jóvenes, sino en muchos segmentos de la población es evidente que hay cada vez menos confianza en las instituciones, cada vez menos, digamos, apego por los valores democráticos. La gente simplemente no se siente representada. Pero yo creo que también hay esperanza. Hay estos jóvenes líderes como la alcaldesa del Alto, que están, digamos, jalonando unos procesos muy interesantes, y es a ellos a quienes debemos apoyar y en quienes debemos depositar pues la esperanza de que realmente la República y sus principios fundamentales van a poder seguir adelante. Ahora, en Brasil las manifestaciones en las calles, todas esas protestas que se hicieron contra el gobierno de Dilma estaban liderados por jóvenes, y eso es lo principal. Quizás la principal señal de que hay esperanza en el futuro es que los jóvenes dijeron que basta a un programa totalitario. La gente salió a la calle, sí, es verdad, contra la corrupción, pero más que eso. Había cantos que cantaban que decía que Brasil no es Venezuela, que nuestra bandera jamás será roja. Había, por lo tanto, una demostración clara de que la juventud no quería un modelo totalitario de izquierda para el país. Y eso es lo que nos da más esperanzas, de que esta juventud que tiene acceso a medios digitales, bueno, sé que tu programa se puede asistir por internet, y eso es algo que puede cambiar todo, incluso
quitar la fuerza de los gobiernos de censurar a los medios de comunicación. Y esa es la esperanza que tenemos, que nuevos medios y esa juventud que nace con más libertad, que quiere un ambiente más libre y rechaza gobiernos totalitarios, nos lleven a mejores caminos. Ricardo, a ver, América Latina, cuando se resfría un país, nos resfriamos todos. Cuando un país cayó en dictadura, lastimosamente fuimos cayendo como un abanico todos. ¿Será una ola de democracia a la que estamos entrándole? No quiero decir que no vivamos en una democracia, por favor, los señores del gobierno que monitorean el programa por uno se sientan ofendidos, sino que digo, está cambiando 180 grados la bitácora. Argentina Macri, tenemos Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, tenemos Temer en Brasil y pronto tendremos otra alternativa. Colombia encontramos que está buscando un nuevo derrotero. En Ecuador por lo menos Rafael Correa intuyó que la cosa no venía como pensaba y dijo, bueno, veremos que vengan los que vengan. Y bueno, Venezuela es un caso aparte que ojalá encuentre una salida pacífica. ¿Está cambiando el temporal de toda América Latina? Sí, parece que sí. Hay una ola muy positiva de cambio y que, bueno, es verdad que aún faltan algunos países que se junten a esa ola y bueno, vuelvan a aceptar libertad como un valor supremo, ¿no? Pero sí es verdad que hay un cambio, no es un cambio completo y hay que tener mucha atención. En Brasil acostumbramos a decir que vamos a vigilar muy de cerca el gobierno Temer, porque es verdad también que cuando un gobierno de izquierda cae y sube otro gobierno, si vuelve la corrupción, si vuelve la desatención con la población, es muy probable que vuelva el péndulo y que volvamos a la izquierda. Y por lo tanto, tendremos un ojo muy, muy abierto y vamos a cuidar de cerca el gobierno Temer, porque eso es lo que debe hacer una patria libre, ¿no? Vigilar a su gobierno, es que el pueblo tiene que decirle al gobierno qué es que tiene que hacer y no lo contrario. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Nos limpiamos la boca antes de comer el banquete? Porque realmente yo lo califiqué, y mil disculpas, qué pena Adriana, pero 2.000 invitados, firma de por medio, sin que la gente se haya pronunciado, me pareció un exceso. Y después del resultado, pues bochorno internacional, por Dios. Sí, creo que hay pues un gran sentimiento de sorpresa. Como decimos en Colombia, probablemente se ensillaron las bestias antes de traerlas y no hubo como una lectura muy clara de parte del propio gobierno y de las encuestas, que todas ellas fracasaron estrepitosamente, sobre la verdadera aceptación de los ciudadanos sobre el acuerdo que habían suscrito el gobierno y las FARC. Realmente había unos temas que para la ciudadanía resultaban inaceptables y esa fue la expresión que se vio en el plebiscito del 2 de octubre, a pesar de que por parte de algunos de los defensores del acuerdo la reacción haya sido descalificar, como estaba comentando ahora Ricardo, han tildado a las personas que votaron por el no de ignorantes, de estúpidos, pero fue, digamos, una manifestación muy genuina de los colombianos y realmente esto nos pone en una situación en la que se tiene que buscar un gran acuerdo nacional donde participen todos y donde el acuerdo al que se llegue con las FARC sea aceptable y sostenible en el largo plazo. Paz sí, todos, Paz, más sí, no todos. impunidad. Más no una serie de condiciones que realmente a los ciudadanos no les resultaban aceptables. Pocas condenas efectivas, el narcotráfico como delito conexo, elegibilidad inmediata para responsables de crímenes de lesa humanidad, este tipo, digamos, de disposiciones que la mayoría de los colombianos no aceptan. No las aceptan. Les agradezco mucho, bienvenidos a nuestro país. Muchas gracias. Tengo ya sus coordenadas, así que será un gusto compartir. Al final, las ideas no matan, las ideas siempre refrescan. Les agradezco mucho por estar acá. Muchísimas bienvenidos. Gracias, Juan Nosotros Carlos. seguimos postdata. Me dice el realizador que tengo que irme a una pausa. Ya volvemos.